Buenos días a todos. Buenos días, chef. Buen día, chef. Ok, voy a hacer pase de lista. Obviamente, al yo pedirles que ingresaran un poquito más tarde, pues siguen teniendo sus minutos de tolerancia. Pues a ver si se incorpora Adri. Y si no, bueno, pues ni hablar, ¿no? Burgos Franco. Presente. Cruz García. Presente. De los Santos Meléndez. Presente. Pérez Lozano. Presente, chef. Peña Ruiz. Presente, chef. Regalado Meraz. Presente. Ñañez Rodas. Ay, Adri, ya, ¿estás aquí? ¿Sí me escuchas, Adri? Sí, chef. Perfecto. Bien. Ok, bueno, pues les voy a explicar cómo va a estar la mecánica de hoy, dado que tenemos la reunión como ya habrán leído en lo que yo les envié ayer, para el retorno seguro a clases presenciales. Entonces, hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ver, como siempre, y de forma inicial, la parte teórica, digamos que de nuestra clase. Y después de eso les voy a dar su descanso para que ustedes puedan prepararse sin ningún problema, para que estén listos en cocina y todo sin ningún inconveniente y ustedes puedan prepararse todo normal. Y después de eso, obviamente vamos a tener que hacer un corte, dependiendo de cómo esté un poco como la mecánica de la clase o la continuidad de la clase, para que a las 11 de la mañana demos apertura a todos para que se integren a lo que es reunión. Y entonces, bueno, mientras se desarrolla la reunión, ustedes perfectamente pueden estar preparando sin ningún inconveniente lo que es la parte de sus recetas. O sea, quiere decir que ustedes pueden estar sin ningún inconveniente cocinando y al mismo tiempo estar escuchando todo lo que tiene que ver con la reunión, para que de esta forma ustedes optimicen su tiempo. Tampoco es como de chicos, para las ustedes paran reunión, porque no sabemos cuánto tiempo pueda prolongarse la reunión por el tema de preguntas y respuestas. En realidad, la información que yo les tengo que dar es amplia, pero hasta cierto punto es breve. Entonces, ese tiempo sí aprovechen ustedes para que pues sí puedan, ¿cómo se dice? Optimizar el tiempo y aprovecharlo para que ustedes estén preparando. Obviamente, en el caso de ustedes, una vez que concluya la reunión, que pretendo esta reunión acabe por lo menos 10 para las 12, máximo 12. Obviamente ustedes y yo todavía tenemos tiempo juntos para que, bueno, puedan terminar de presentar, para que yo les pueda proporcionar retro de lo que están haciendo, para que también chequemos el calendario ya definitivo para las siguientes semanas, y entonces ya estemos como en sintonía en esa parte, y sin ningún problema ustedes ya sepan que van a hacer la siguiente semana, y en función de ello también se puede hacer la parte de lo que es la requisición. Y obviamente también veamos dudas, preguntas, respuestas con respecto a los ingredientes, a las recetas que se vayan a hacer, y entonces quede disipada esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa forma es que vamos a manejar esta parte. Entonces les digo, vamos a ver ahorita la parte de teoría, vamos a por ahí a ver, no tanto tutorial, sino es material audiovisual que acompaña un poco la parte de uno de los platos que ustedes van a hacer el día de hoy. Entonces, también les voy a explicar
qué al respecto con sus recetas para que puedan desarrollarlas de la mejor manera posible. El día de hoy no les voy a poder hacer demo precisamente por el tema de la reunión. Entonces, pues para agilizar también lo que es su clase y todo, entonces no tengamos como esa falta como de tiempo o que nos extendamos demasiado después. Entonces, pues bueno, así va a ser la mecánica. La parte teórica de nuestra clase, el material audiovisual que acompaña esa parte, el tema de su descanso. Inician ustedes con la parte de cocina. Frenamos, yo creo que vamos a frenar unos 5 o 10 minutos antes de las 11 para que pueda yo reiniciar la sesión y se vayan integrando sus compañeros, sus maestros, y se desarrolla la reunión, dudas, respuestas, y después ya continuamos con lo que es nuestra clase, ¿ok? Entonces, déjenme abrir presentación del día de hoy. Denme un momentito. Hoy parece ser que el internet sí está más a favor. La verdad es que ayer, híjole, qué complicado esto de que me estuviera sacando de clase. Y de repente que ustedes no me escucharan, entonces pues no está padre. Al parecer hoy está bastante bien, creo que no es un día tan saturado de clases, pero bueno, en fin, déjenme terminar de abrir aquí la presentación para que podamos iniciar con clase. Denme un momento. Ok, una de las recetas que ustedes van a preparar el día de hoy, o algunos de ustedes, dependiendo también la selección que ustedes hayan hecho, es la parte de lo que es el yakimeshi. Nosotros, digamos que a nivel occidental, nosotros, pues que el yakimeshi, y lo vemos como algo súper distintivo de la cocina japonesa. Ajá. Y realmente nosotros aquí cuando algún restaurante, justamente de corte oriental, corte japonés, etcétera, etcétera, el yakimeshi sí o sí es parte de las preparaciones fundamentales, elementales. Sin embargo, no es precisamente un plato que, les decía, yo creo que en las primeras clases o cuando empezamos a ver Japón, les decía, no es precisamente el yakimeshi una preparación o una receta que tú vayas a Japón y te encuentres en un restaurante. Ajá, porque bueno, tiene un poquito como que su razón de ser, su existencia, o como, no sé cómo lo quieran mencionar. O sea, realmente no es un plato que tú vayas y, ay, o sea, lo vas a encontrar en todos los restaurantes. Resulta ser que esta receta, esta preparación, es más bien es un plato de casa. Si bien, por ejemplo, nosotros aquí en México sí encontramos platos de casa aquí, o sea, sí en restaurantes, no todos los guisos que nosotros comemos en casa o que o sea, que prepara mamá, la tía, la abuela en casa, es algo que nosotros tan fácilmente vayamos a un restaurante y lo topemos, salvo que a lo mejor el tipo de restaurante aquí sea algo así como de comida corrida, que bueno, sí, el arrocito, la sopita de fideo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hay sus excepciones. Entonces, yo les decía la semana pasada que para este arroz, aquí sí, sin problema, ustedes podían tener este arroz hecho desde un día antes. Entonces, ¿por qué desde un día antes? Resulta ser que el arroz es de días antes. ¿Cómo lo explico? Un poco, esta parte del yakimeshi es que se hace con el arroz que de alguna forma va quedando, va sobrando, sí, literalmente esa es la palabra, que va sobrando. Y entonces, bueno, voy a aprovechar ese arroz y ahora ¿qué hago? Bueno, pues yakimeshi. Entonces, recuerden que para acompañar las diferentes comidas en Japón, pues el arroz es un elemento fundamental. Sí o sí,
sea cual sea lo que te sirvan, habrá sí o sí la parte de lo que es el arroz. Ojo, a excepción de algunas veces que te comes ciertos platos de forma única, por ejemplo el ramen, que no necesariamente te van a poner un tazón de arroz al lado, porque el ramen en sí ya es una preparación bastante vasta, bastante grande, porque hay de diferentes gamas, es decir, por decir que hay de diferentes sabores, entonces difícilmente ahí te van a poner precisamente un tazón de arroz para acompañar. Pero cuando estamos hablando de comidas bastante completas, sí va a haber el arroz y en función del arroz, que puede ser la base o puede ser el acompañante, entonces ya el resto de los demás platos. Entonces resulta ser que obviamente que cuando tú preparas o cuando los japoneses preparan sus comidas, pues sí o sí esta parte de que exista o haya el arroz, pero pudiera ser que en algún momento en casa específicamente vaya quedando un poquito de arroz. Y entonces, en lugar de tirar ese arroz, ¿no? O de dejarlo, más bien, pues sí, de tirarlo o de, pues, desecharlo, entonces es de, ok, esa parte sobrante o esos sobrantes los vamos a utilizar para hacer la parte de lo que es el yakimeshi. También esto de los ingredientes que tiene, pues va en función también justamente de la disponibilidad de lo que haya en casa. Entonces, resulta ser que, bueno, con este arroz que nos va quedando, que normalmente suele ser el de un día anterior, la textura, por supuesto que cambia, ¿no? Yo les explicaba la semana pasada con la receta tailandesa que era preferible que el arroz estuviera recién cocido, ¿no? Para que la textura fuera la ideal, que fuera la óptima, ¿no? Y que incluso a la hora de estar llevando a cabo su preparación, pues quedara lo mejor posible en cuanto a textura. Entonces, con el arroz del día anterior o de varios días antes, la textura, pues sí, digamos que no queda tan blanda como el arroz recién hecho, porque obviamente ese arrocito digamos que ya se oreó, ¿no? O sea, como que ya enfrió de alguna forma. Y esa textura como muy pegajosa que tiende a tener el arroz recién hecho, pues sí la va perdiendo, precisamente porque ya se oreó, como que ya se deshidrató un poquito ese arroz. Y entonces ese arroz, como ya dije, se vuelve ideal para hacer esta preparación. Entonces, esta forma de hacer arroz, porque es un arroz frito, está muy ligado de las influencias chinas. Por eso, ya ven que cuando empezamos a hablar de las cocinas, yo les decía, China, pareciera que no, pero China juega un papel importante en muchos de estos países porque ha influenciado de muchas formas, ya sea en ingredientes, ya sea en costumbres, formas de comer. Ya lo vimos también en la parte de lo que es Tailandia, ¿no? Que también ahí está la cierta zona, Tailandia específicamente hablando en todo caso de la zona norte, pues esta influencia también China, Japón, a pesar de que no es precisamente que estén juntos, a diferencia de China y Tailandia, pero tiene ese grado de influencia. Entonces, esta parte de lo que es el arroz frito, o este estilo proviene de China. Entonces, prácticamente lo que ustedes van a hacer con su yakimeshi es nuevamente a utilizar lo que es el wok, o si no tenemos wok, pues un sartén no suficiente amplio, el que tengamos en casa. Ahora, otra forma de poder preparar el yakimeshi, que ahorita lo vamos a ver un poquito más y más bien con lo que es el teppanyaki. Pero bueno, el yakimeshi también podemos o tenemos oportunidad de prepararlo en plancha. Ajá. Pero bueno, este estilo de arroz frito, que es chino, perfectamente lo pueden hacer a lo que es, o directamente es a lo que es el wok. Ahora, la palabra como tal del yakimeshi, porque vamos a encontrar diferentes cosas que tienen al inicio la referencia del yaki. Ajá. Pero bueno, en Japón esta palabra de yakimeshi se divide como un poco como cuando vemos las terminologías de las palabras aquí, del griego tal y no sé qué, pues en Japón un poco también. Entonces la palabra meshi significa arroz cocido. Y al juntar con el prefijo yaki, que es el que les comento, que vamos a encontrar otros, porque está el yakimeshi, está el yakitori, por ejemplo,
hacemos referencia a la parte de freír o cocinar, ¿no? Y entonces en conjunto se ha sumado la parte del yaqui y el meshi, entonces pues obtenemos la palabra yakimeshi, entonces que sería un arroz cocido frito, ¿no? Como tal. Entonces, pues bueno, ya en otro momento revisamos o mencionamos de estas referencias de que, bueno, pues el tema del cultivo del arroz en China, incluso en el material audiovisual que les puse de China, también nos hacía esta referencia de que pues realmente los cultivos de arroz en China datan de al menos unos 8,000 años, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que también, bueno, vimos por ahí de que, pues, que en Tailandia ya también había arroz, aparte de China y demás, pero bueno, finalmente China también cuna de esta parte de lo que tiene que ver con el arroz y que, bueno, juega un papel importante dentro de lo que es esta preparación. Ahora, yo lo que, como les comentaba, aunque el yakimeshi es un plato más bien de casa, les decía, aquí en lo que es Occidente gusta mucho. Realmente puede haber variación de ingredientes. Me parece que en su receta les pide carne, pudieran en algún momento poner pollo, o sea, el tema de las verduras también puede variar, aunque esencialmente, bueno, va a llevar zanahoria, pero en algún momento puede incluir cosas, no sé, por ejemplo, como el chícharo. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente el yakimeshi va a ser algo que a final de cuentas, como es un plato de casa y que estamos utilizando un elemento sobrante, que en este caso es el arroz, es natural que hasta cierto punto pudiera llegar a incluir algunos ingredientes que se tengan justamente en casa. Ahora, ojo, no porque en Japón este sea un plato como pues del diario, que sea un plato de casa, que no sea como el super plato gourmet, como el sashimi, por ejemplo, que es una cosa maravillosa en cortes, presentación y demás, no quiere decir que por eso el yakimeshi pues sea menos, ¿no? En ese sentido. Realmente, o sea, como todo, es un plato valorado, es un plato presente, es algo presente, solo que es parte de la cotidianidad de las personas, ¿no? Es así como cuando te preguntan, bueno, tú normalmente ¿qué comes en casa? Bueno, dices tal y tal, pero estás consciente de que algunas cosas, pues en un restaurante, pues no precisamente. Entonces, pues bueno, como les digo, pues gusta mucho esta parte de aplicar la técnica del arroz frito que ya la semana pasada ustedes emplearon y que quedó muy bien, realmente hubieron muy buenos resultados de lo que ustedes elaboraron. Entonces, pues bueno, a ver, permítanme. Ya. Entonces, pues bueno, así el yakimeshi. Ahorita vamos a revisar la receta para que yo les pueda dar algunas indicaciones específicas dentro de lo que es la preparación de este yakimeshi. Entonces, pues bueno, nos vamos a ir con un plato que sí es más de restaurante, sí es más, o sea, aquí, aunque estamos hablando de esencialmente también algo bajo la línea de lo frito, el teppanyaki, a diferencia del yakimeshi, es un plato, digamos, como que de mucho show, de más espectáculo, de incluir diferentes y varios ingredientes. Entonces, pues bueno, esta palabra del teppanyaki, que volvemos a encontrar esta parte del yaki, se compone del teppan, que significa asado o cocido, y el yaki, que como decía puede ser frito, ¿no? Pero aquí también nos da la referencia de parrilla, plancha, o sea, que va por esa línea, ¿no? Entonces, es de alguna forma cocinar algo a la plancha o asar algo a la plancha, freír algo a la plancha. Ajá. Puede, esta parte del yaki, como les decía, puede dar muchas referencias a otros platos. O sea, yo les hablaba del yakitori, por ejemplo. Aquí también nos da una referencia, por ejemplo, del yakisoba, que nos habla de este tipo de preparación de tallarines fritos. Está, por ejemplo, el monyayaki, que es una masa de varios ingredientes con textura de como de quesito fundido, ¿no? Entonces, pues bueno, esta palabra del yaki siempre nos va a dar como mucha referencia de a qué se refiere esta parte.
Ahora, el teppanyaki no siempre fue un plato popular. O sea, recuerden que ya vimos también que en Japón había una cocina imperial, ¿no? O sea, en su momento como que un boom importante la cocina imperial, lo mismo ya vimos en la parte de lo que es China. Y que también Japón durante muchísimos años pues esta parte del aislamiento, esta parte como de, pues no me interesa realmente como socializar, convivir con el resto de los países, y entonces como que puertas cerradas, digo, no a la exageración de Corea del Norte, pero sí un poco como que esa cosa independiente permitió en mucho sentido que Japón conservara mucho de su esencia, que a diferencia de otros países que han sido ya enormemente influenciados por otras culturas, y digo, para bien y para mal, ¿no? Como es el caso de Tailandia, en donde ha sido muy difícil preservar, por decirlo de alguna forma, su cocina ancestral o su cocina de antes. En Japón no, porque ya lo vimos o ya también se los expliqué con la parte de lo que es el sushi, que aunque también tiene esa influencia china, pero la metodología de elaborar el sushi en serio, el sushi de a de veras, que se sigue conservando los años que puede perdurar, etcétera, etcétera y demás. Entonces, bueno, en el caso de lo que es el teppanyaki, hay varios datos que nos hablan que en lo que es específicamente la cadena de restaurantes Misono, ¿no? De el chef Shigeki Fujioka, introduce este tipo de platos, ¿no? Por allá de 1945, o sea, ya hace bastante tiempo, pero si nos podemos a meditarlo, bueno, no tanto, ¿no? Porque en realidad de 1945 para acá, que es 2021, realmente han pasado, o sea, es menos de un siglo, un poco más de medio siglo, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando que tampoco es un restaurante tan, o bueno, que no es un plato que se introdujo tan de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si hablamos de platos ancestrales, pues entonces nos regresamos a lo mejor al mole o nos vamos hacia los tamales, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso. Pero bueno, para que nos demos una idea y hagamos de alguna forma cierto, ¿cómo decirlo? Cierto comparativo, ¿no? Entonces, bueno, este restaurante originalmente, o su giro, su rubro, digamos, era el okonomiyaki, ¿no? Que ahorita se los enseño. A lo mejor esto del okonomiyaki lo hemos visto más bien como que en esta parte del anime y demás. Y también a lo mejor ahora en la actualidad, en esta clase como de videos que luego hay de la comida callejera oriental, que ya ven que es padrísima, también de repente entre todo eso de los churros gigantes, los algodones con formas de flores y cosas súper locochonas, de repente también sale por ahí la gente que prepara el okonomiyaki acá, que saca como 20 órdenes de un jalón y cosas así. Pero bueno, ahorita se los enseño. Creo que sí puse una imagen aquí en la presentación. Pero bueno, originalmente ese restaurante como que su onda, como que su giro era la parte del okonomiyaki. Y entonces empiezan a introducir este tipo de preparaciones, porque finalmente el okonomiyaki también se va a preparar a la plancha, así como lo estamos viendo aquí en estas imágenes, ¿no? Entonces, obviamente, y como todo en esta historia, que siempre, cuando hay alguna clase de guerra, crisis, etcétera, etcétera, siempre hay como un antes y un después, pues bueno, aquí empieza a hacerse popular esta parte del teppanyaki después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces empieza como que a jalar un poquito de fama, y obviamente, bueno, pues en sí el restaurante también, ¿no? O sea, como tal el lugar adquiere esa famita después de la Segunda Guerra Mundial y empieza a introducirse este tipo de preparaciones, este tipo de platos. A lo mejor no les voy a decir que ya desde el principio se llamaba teppanyaki, ¿no? Que obviamente, pues como todo plato que evoluciona, bueno, ok. Esta imagen que tenemos aquí, de esto que parece como si hubiéramos decorado mucho una tortilla española, es el okonomiyaki.
que les digo que, bueno, se va a preparar con una serie de vegetales, se va a utilizar huevo. Esencialmente sí queda como si se tratase de una tortilla. Va a llevar algunos ingredientes como col y demás. Y entonces, sí, se ve así como una tortillita. Se suele servir con diferentes salsas. A veces va un poquito más húmedo, a veces un poquito menos. Pero es el tipo de comidas que se acostumbran. Por ejemplo, tú vas a algún barecito, echarte, no sé, una cervecita, y es 100% seguro que tengan en el servicio un okonomiyaki, porque es algo fácil de preparar, es algo fácil de comer, es algo bastante, también de bastante aceptación por lo que es el turismo. Pero bueno, bajo esta línea, empiezan a prepararse este tipo de preparaciones, ¿no? Entonces, como empieza a jalar popularidad este tipo o este lugar en específico, o este restaurante, y este tipo de preparaciones, entonces, se le empieza a adicionar, ¿cómo decirlo? La parte del show, ajá. Porque si hay algo que tiene, justamente, me voy a regresar a la diapositiva anterior, si hay algo que tiene este tipo de preparaciones es justamente el show, ¿no? O sea, el espectáculo. Nosotros aquí en las imágenes vemos, si no estoy mal es el mismo chef, estuve ahí buscando y si no estoy mal es el mismo chef, pero ¿qué hay con esto? En la imagen que tenemos en la parte derecha, inferior derecha, vemos incluso acá como que el fuego, ¿no? Y que siempre el fuego como que llama mucho la atención. En la parte de arriba, un poco esta capacidad de servir muchos platos al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esto del espectáculo? Estas planchas de teppanyaki, y si alguno de ustedes ha ido en algún momento a algún restaurante en donde hayan visto o existe este tipo de planchas para teppanyaki, ya se habrán dado cuenta, y si no, bueno, ahorita lo vamos a ver, que parte de la preparación es el show, ¿no? Es parte de las acrobacias, la maniobra del chef que lo está preparando, del cocinero que lo está elaborando, porque realizan, es bastante escandalosito, por decirlo de alguna forma, y con acrobacias me refiero a que justamente esas palas que están como instrumento de trabajo, dependiendo el lugar y dependiendo también la destreza del chef o del cocinero, manipula esas palas de tal forma que, bueno, te llama la atención, es un show, te está preparando ahí el arroz frito, el yakimeshi, el teppanyaki, el okonomiyaki, dependiendo de qué maneja el restaurante. Te está preparando esta parte, pero al mismo tiempo te lo está haciendo ameno, porque te está brindando un espectáculo. Podríamos a lo mejor regresarnos a esta parte que tenían los romanos, ¿no? De que cuando inventaron el telón, y entonces, bueno, pues ya comías, pero también veías un show. Aquí te están cocinando como tal, y tú estás viendo. Si nos damos cuenta, aquí en la imagen del centro, la señora, bueno, el señor ya está puestísimo para comerse su teppanyaki. La señora está aquí justamente enfocando para grabar, ¿no? Todo el espectáculo, el show y demás. Ahora, también, como les decía, el show va a depender de las habilidades de cada chef, de cada cocinero. Ajá. Aquí, por ejemplo, en México le han echado muchas ganas los cocineros mexicanos, ¿no? Que manejan esta parte del teppanyaki, y ensayan, ¿no? O sea, como tal, ensayan esta cosa de manejar las palas y de aventarlas al aire y etcétera, etcétera, para entretener, ¿no? Entonces, aquí ya no solo te están dando un servicio, no solo te están dando garantía de la preparación de un alimento, no solo te están dando un plato completamente a la minuta, sino que también te están brindando un show, ¿no? Ahora, también es muy, muy padre, o sea, es interesante ver cómo, dependiendo del tipo de ingredientes que se utilizan, pues el show también, el sistema, digamos, como el punto de cocción que le van a dar, ¿no? A todo esto. Entonces, esto, les digo, es de show, ¿no? Como tal, o sea, es de, sí, showcito completamente. Entonces, pues bueno, empiezan a introducir esta parte de las acrobacias, y entonces
se vuelve entretenido, ¿no? Se vuelve de alguna forma un espectáculo y entonces empieza a conceptualizarse, ¿no? O sea, irse un poco esta parte de lo familiar, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? Cada vez el ir generando pues un espectáculo mejor, digamos, ¿no? Ahora, la consolidación definitiva llegaría hasta los 60, o sea, ya hablando específicamente en datos precisos, hasta 1964, cuando la cadena estadounidense Benihana del chef Hiroaki Aoki introduce esta comida en sus platos, ¿no? O sea, introduce esto en sus platos, ¿no? Y entonces, pues bueno, popularizado, y hoy estamos hablando de un lugar que tiene muchísimos años, ¿no? Y tiene muchísimos sucursales. Porque además, pues bueno, a lo mejor al japonés no precisamente interesarle la parte del espectáculo, pero el turismo. Esto se da más que nada por el tema de los extranjeros, por el tema del turismo, porque se vuelve algo atractivo. Y siempre que algo es atractivo, pues nunca va a faltar alguien que de alguna forma consiga o vea de qué manera poder sacar cierta ventaja de ello. Lo que les he dicho, mucho de la comida oriental que nosotros tenemos aquí en zona occidente, hay muchas cosas, hay varias cosas que están completamente alejados de cómo es realmente. Hoy, por ejemplo, pues muchos restaurantes aquí de sushi, pues padrísimo, tienen mucho éxito porque ese sushi ya está adaptado al gusto occidental. Pero realmente cuando vas a un restaurante de sushi como tal, o sea, uno en serio, uno completamente de a de veras, pues entonces ya te das cuenta que hay otros detalles que no estabas contemplando, que hay ingredientes y ciertos sabores a los que no estás familiarizado y que incluso pudiera resultarte en un inicio desagradable o completamente diferente. Les pasa mucho con estas cocinas que cuando las pruebas dices, ok, no sabía qué esperar y ahora que lo probé me sorprende, es potente o es muy suave o es muy delicado o está muy fuerte o no me gusta o sí me gusta, porque son sabores completamente distintos a lo que nosotros tenemos. Con otras cocinas nos identificamos fácil y de cierta forma rápido porque compartimos ingredientes, porque compartimos un sistema en cuanto a técnicas, métodos de cocción similares, porque los puntos de sazón también lo son. No tuvieran, por ejemplo, ustedes ninguna dificultad cuando trabajamos la comida centroamericana porque había muchos ingredientes y muchas cosas que eran que iban bajo esta línea de lo que nosotros identificamos, conocemos y hemos comido, ¿no? Entonces, en estas cocinas sí cambia bastante, porque las salsas y ok, entre lo agridulce, el sabor a soya, sí, la parte picante, que si los rábanos, que si los ingredientes, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuanto a India, Tailandia, que si los curries, que si los puntos de dulzor, etcétera, etcétera, que ya afortunadamente podremos trabajar la siguiente semana, se van a dar cuenta de esa parte, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, aquí obviamente muchas de estas preparaciones también están adaptadas pues ya al gusto occidentalizado, ¿no? La idea es que se vaya teniendo una referencia de qué ingredientes lleva, qué se tiene y en cuanto a técnicas, bueno, cómo se prepara o cuáles son mis opciones para poderlo preparar. Desde luego que hoy, en el caso de lo que es el teppanyaki, chicos, se va a acabar la sesión. Les pido nuevamente nos reintegremos, porfis, para continuar, porque sí, ya le quedan segunditos, por favor.